Lo que vi en el corral, enviada por Eduardo Mendoza. No sé si esto que voy a contar sea fácil de creer, pero fue algo que viví con mis propios ojos. Y desde ese día, ya no me río cuando escucho a la gente hablar de brujas. Esto pasó hace unos 7 años, cuando vivía con mi esposa y mi hija en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Era una zona tranquila, rodeada por sembradíos y algunos vecinos que vivían bastante lejos unos de otros. Nosotros teníamos algunos animales, gallinas, unos conejos y 2 perros grandes que solíamos dejar sueltos durante la noche para que cuidaran el corral. Una madrugada, como eso de las 3, me desperté porque los perros estaban ladrando como nunca. No era un ladrido normal, como cuando ven pasar a alguien. Era desesperado, furioso. Me asomé por la ventana del cuarto y vi que ambos estaban junto al corral, con el lomo erizado y gruñendo, pero sin atreverse a entrar. Pensé que tal vez algún mapache o incluso un coyote se había metido, así que tomé una lámpara y salí. Lo que vi al llegar al corral me dejó paralizado. En la esquina, entre la cerca de madera y el gallinero, había una figura encorvada. No era un animal, era una mujer. Estaba agachada, con las manos metidas en la tierra, como si estuviera hurgando o comiéndose algo. Tenía el cabello largo, suelto y cubierto de tierra, y aunque hacía frío, no llevaba ropa visible. Solo una tela oscura envuelta alrededor de la cintura. Pensé que era alguien que se había metido a robar, una indigente o una persona drogada. Le grité que se saliera de ahí y le apunté con la lámpara, pero no reaccionó. En cuanto la luz le dio en la cara, noté algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Tenía los ojos completamente negros, sin blanco, como si fueran 2 hoyos, y su boca estaba llena de algo que parecía plumas y sangre. Retrocedí, pero no dejé de gritar. Uno de los perros se lanzó contra la cerca, y en ese momento, la mujer se levantó de un salto. No caminó. Se movió en cuclillas hacia atrás, como si no tuviera articulaciones normales. Después trepó la reja de madera y desapareció entre los matorrales. Los perros la siguieron unos metros, pero luego se detuvieron y regresaron con el rabo entre las patas. Esa noche no dormimos. Al día siguiente, revisé el corral con más calma. Encontré una gallina muerta, con el cuello torcido y la pechuga abierta, como si se la hubieran arrancado a mordidas. Cerca, en la tierra, había marcas de pisadas, pero no eran normales. Eran pequeñas, como de una mujer, pero los dedos estaban marcados de forma extraña, largos, delgados y separados, como si fueran garras, y descalzos. Esa misma semana, un vecino me dijo que no era el único, que desde hacía años, algunos en la zona hablaban de una mujer que se metía en los corrales, que se alimentaba de animales vivos, y que si alguien la veía, podía enfermar o incluso tener accidentes en los días siguientes. Que era una bruja, y que lo mejor que podía hacer era cerrar bien mi casa, poner tijeras en cruz bajo la almohada y no hablar más del tema. Mi esposa no quiso volver a dormir sin que las luces estuvieran encendidas, y yo, aunque lo intenté, no pude olvidar la cara de esa mujer. Pasaron meses antes de que volviéramos a vivir con tranquilidad. Los perros nunca más ladraron de esa forma, y nunca la volvimos a ver. Pero a veces, por las noches, escuchamos pasos en la tierra del patio, como si alguien caminara descalzo. Y desde entonces, cuando los perros se quedan en silencio, es cuando más miedo me da. Mi abuela decía que no le abriéramos la puerta, enviada por anónimo. Crecí en una casa de adobe, en una comunidad pequeña donde casi todos se conocían.
Allí viví con mis papás, mis 2 hermanos y mi abuela materna. Mi abuela era de esas personas que siempre parecían estar un paso adelante de todo. Muy callada, muy observadora. Nunca se metía con nadie, pero todos la respetaban. Ella creía en cosas que a nosotros nos daban risa. Que si la sal se caía, que si los búhos eran de mal agüero, que no había que hablarle a la gente por su nombre durante la noche. Pero había algo que siempre repetía con seriedad. Si alguien toca la puerta después de la medianoche, no la abras, aunque diga que me está buscando. Nunca entendimos esa advertencia. Nadie venía a vernos a esas horas, pero ella lo decía tan en serio, tan seca, que uno se quedaba callado. Mi abuela murió en invierno. Una tarde se acostó diciendo que le dolía la cabeza y ya no despertó. No había señales de enfermedad, y aunque el doctor del pueblo dijo que había sido algo del corazón, a mi mamá le costó aceptarlo. Fue muy duro para todos. Pasaron unos días. Hicimos el velorio como se acostumbra, con rezos por varias noches y café caliente para los que venían a acompañar. En la cuarta noche, que fue una de las más frías, nos quedamos solo nosotros en casa. Mi papá y mis hermanos se durmieron temprano. Yo estaba ayudando a mi mamá a lavar algunos trastes cuando escuchamos los golpes. 3. Fuertes. Secos. Tocaron la puerta principal. Mi mamá y yo nos miramos sin decir nada. Fui al reloj. Eran las 12:18 de la madrugada. Nos quedamos en silencio, esperando, pensando que quizá alguien se había equivocado de casa. Y entonces tocaron otra vez, pero esta vez no fue como un golpe de puño. Fue algo más lento, como si arrastraran los dedos por la madera. Y ahí, desde afuera, se escuchó una voz. «Doña Juana, ¿está usted ahí? Salga tantito, por favor. Le traigo unas flores». Mi corazón se paralizó. Esa voz era la de una mujer. Suave, como si tratara de sonar amable. Mi mamá me agarró del brazo, sin despegar la vista de la puerta. «No te muevas», me dijo. «No contestes». Nos quedamos así, quietas, hasta que la voz se repitió, un poco más fuerte. «Doña Juana, si está ahí, necesito hablar con usted. No me cierre la puerta. No me cierre». Y se fue apagando. Después de eso, no volvió a tocar. Pero cuando miré por una rendija, pude ver la silueta de una mujer muy delgada, parada junto al árbol que teníamos en la entrada. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Nos metimos al cuarto, cerramos la puerta y no dormimos nada esa noche. Al día siguiente, al revisar el frente, no encontramos huellas, pero sí vimos una especie de ramo en el suelo. Eran flores secas, hojas podridas y pedazos de tela roja atados con cabello. Mi mamá no quiso tocar nada. Lo envolvió con una pala y lo arrojó lejos, cerca del arroyo. Días después, una vecina nos contó que hace años, una mujer del rumbo le tenía coraje a mi abuela, porque decía que ella le había cerrado los caminos. Nunca supimos si eso era cierto, pero la gente decía que esa mujer se había metido en cosas raras, que hablaba sola, que dejaba huesos en los caminos. Nunca más volvieron a tocar la puerta después de medianoche, pero desde esa noche, cada vez que me despierto a las 3 o 4 de la mañana, siento la necesidad de revisar si está cerrada con seguro. Y no sé por qué, pero me pasa mucho desde que mi abuela murió. La figura detrás de la milpa, enviada por Guillermo. Yo no creo en cosas sobrenaturales. O no creía, mejor dicho. Me gusta pensar que todo tiene una explicación lógica, que los sustos vienen de lo que uno no entiende. Pero hay una experiencia que me pasó hace 3 años,
cuando trabajaba como jornalero, que todavía no le encuentro lógica ni sentido. En ese tiempo me fui a trabajar a unos terrenos alejados de la ciudad. El dueño nos daba hospedaje en una casita muy sencilla, una sola habitación con literas, rodeada por milpas y monte. Nos turnábamos entre 4 hombres para dormir ahí, aunque algunas noches 1 o 2 preferían quedarse en casa de familiares que vivían cerca. Esa noche me tocó quedarme solo. Los demás se habían ido a una fiesta en una comunidad cercana. A mí no me gusta tomar, así que decidí quedarme, descansar y levantarme temprano para aprovechar el día. Me fui a acostar como a las 9, pero no pude dormir bien. Me despertaba a ratos, y como a las 2 o 3 de la madrugada, empecé a sentir un zumbido en los oídos. No era un sonido fuerte, pero sí molesto. Me levanté a tomar agua, y cuando fui a asomarme por la ventana que daba a la milpa, vi algo que hasta hoy me hace pensar si no estaba soñando. Había una figura, parada justo entre las matas de maíz. No se movía. No tenía lámpara ni linterna. Solo estaba ahí, completamente quieta. Era alta, con el cabello muy largo, y su silueta se recortaba apenas por la luz tenue de la luna. Lo raro es que parecía estar viéndome. No hacía ningún sonido. No se acercaba. Solo estaba parada ahí, en la oscuridad. Cerré la cortina de inmediato. Pensé que tal vez era uno de los compañeros haciendo una broma. Me senté en la cama, con la lámpara en la mano, y esperé a escuchar algo más. Pero no pasó nada. Al cabo de unos 5 minutos, volví a asomarme. Ya no estaba sola. Ahora había 3 figuras, todas con la misma postura, quietas, viendo hacia la casa. Ahí sí me dio miedo. Me encerré con seguro, apagué la lámpara y me quedé sentado, con los oídos aguzados. No escuchaba pasos, no había viento, nada. Solo ese zumbido que no se me iba del oído. Y entonces sonaron 3 golpes, no en la puerta, sino en la pared de la casa, como si alguien hubiera tocado con los nudillos desde afuera. 3 golpes secos. Luego silencio. No me atreví a moverme. Después de unos minutos, escuché algo que todavía me hace dudar de mi cordura. Alguien susurró mi nombre, desde justo afuera de la ventana. Pero no fue una voz familiar. Era una voz rasposa, como vieja. No gritaba. No pedía que saliera. Solo repetía mi nombre, una y otra vez, como si quisiera ver si respondía. Lo peor de todo es que nadie ahí sabía mi nombre completo. Yo me había presentado solo como Memo, pero esa voz lo dijo todo. Nombre y apellidos. No dormí nada esa noche. Me quedé con el cuchillo en la mano y la lámpara apuntando a la puerta. Cuando amaneció, salí y no había ni una sola huella. Le conté a uno de los trabajadores de más edad y me dijo algo que no he podido olvidar. A veces las brujas no vienen por ti, solo vienen a ver si estás solo y si les tienes miedo. No sé qué fue eso. No sé si me estaban probando o si se equivocaron de persona. Pero desde entonces, cada vez que escucho un zumbido en los oídos, cierro todas las puertas y me quedo esperando, porque sé que en algún momento alguien va a volver a decir mi nombre desde la oscuridad. Aquí, cada historia encuentra su lugar, incluso esas que muchos prefieren no contar, porque las brujas no solo existen en los cuentos, viven en los silencios, en los caminos que nadie transita y en los susurros que llegan justo antes de dormir.